Perfecto, ahí empezamos. Esto que vamos a empezar a hablar del espectro de frecuencia. ¿Qué es el espectro de frecuencia? Es todo el rango de variación de ondas, tanto eléctricas como mecánicas y electromagnéticas, que vamos a ver las diferencias de las tres. Tiene distintas características físicas y por ende distintos comportamientos. Nosotros las mecánicas y las eléctricas las conocemos mucho porque las usamos a diario. Y las electromagnéticas también, lo que pasa es que no le prestamos tanta atención como tal. Pensamos que es otra cosa a veces. Primero, para entender, por ahí hay cosas que ustedes ya las manejan. Yo siempre se las doy como concepto. Los conceptos estos no son tan meticulosos, o sea, tan puntuales que uno tiene que saber justamente lo que dice, pero es para entenderlo nomás. ¿Qué es frecuencia? Frecuencia es el número de veces que aparece o sucede algo durante un periodo de tiempo determinado. Un ejemplo, si yo tomo de que un colectivo pasa una vez cada hora va a pasar un colectivo, la frecuencia es una vez por hora. Es tan simple como eso. Cuando hablamos, o sea, frecuencia sirve para todo, es la cantidad de veces que sucede un evento. Como estábamos hablando de ondas eléctricas, ¿no? La onda eléctrica, generalmente, que se toma esta onda que se ve dibujada acá en azul, es una onda senoidal. Cada suceso, cada evento, se toma por cada cambio que hace, por cada ciclo igual, repetitivo. Este es el ciclo positivo, es la onda hacia arriba. La onda hacia abajo es el ciclo negativo. A ver si me puedo poner el dibujador, así ya lo voy marcando. El ciclo positivo, el ciclo negativo. Todo ese pedazo, todo ese evento que está acá, que se va de este punto a este punto, se llama ciclo. Es un ciclo, que este ciclo se repite una cantidad de veces. 1, 2, 3 y así sucesivamente. La cantidad de estos ciclos que se repitan en un tiempo determinado, que generalmente yo puedo tomar el segundo como referencia, ¿sí? Eso es lo que llamamos frecuencia. Entonces, la cantidad de veces que sucede algo en un tiempo que es en un segundo, eso es lo que denominamos frecuencia. Cuando más ciclos hay, más frecuencia hay. Cuando menos ciclos hay, menos frecuencia hay. Eso es simple, ¿sí? ¿Qué más tengo de la onda? Cuando miro la onda, tengo el ciclo positivo, el ciclo negativo. ¿Por qué tomo ciclo positivo y el ciclo negativo? Porque el nivel medio siempre es tomado como un cero. Es la referencia. Entonces, todos los niveles que están por encima de este cero es positivo. Todos los niveles que están por debajo son negativos. Esto es lo que pasa, que en un periodo de tiempo va cambiando. Primero tiene un nivel de energía. Hablamos de energía, no hablemos de tensión, ni de corriente, ni de potencia. Cantidad de energía. ¿Qué es energía? Energía es la cantidad de electrones acumulados. Que después vamos a ver qué diferencia de potencial, qué es tensión. Pero en sí tomamos energía, que es la idea, ¿no? Un nivel de energía hasta un punto máximo. Ese punto máximo lo vamos a escuchar como cresta. Esta es la cresta. Es el punto máximo. ¿Por qué les digo esto yo? Porque por ahí, si se ponen a leer la teoría, ven en algún lado, van a ver estos términos. Puede ser que los vea o que no los vea, yo los nombro. No son tan importantes cuando analizamos, pero yo se los voy marcando. Este es el punto de cambio, el punto de inflexión, donde cambia de un estado positivo a un estado negativo, que es justamente este cero. Y después va bajando hasta el nivel máximo negativo, que es este de acá, ese es el valle. Todos esos cambios de estado en un ciclo, esto se llama amplitud. Esto que está acá. Amplitud positiva, amplitud negativa. La diferencia de ambas es amplitud. Amplitud se mide en altura.
voy a borrar porque ya estoy haciendo un montón de... Estos con pizarrón es más fácil, pero acá se complica un poquito. La amplitud se mide en altura de la señal. Esto es amplitud. Esto, el tiempo que dura el periodo, el tiempo que dura el ciclo, se le llama período. El período de la onda, y es en segundos. O sea, ¿qué es el período? Es el tiempo que tarda en hacer esto. En hacer esa bahía. O sea, que ese periodo se repite esta vez, esta vez, esta vez. Esa cantidad de periodos en el tiempo es frecuencia. Eso significa, como resumen de todo esto que estoy mareando, que la frecuencia va a ser 1 sobre el periodo. O sea, si la frecuencia es mayor, es porque el periodo es más pequeño. O sea, cuando este tiempo que hace un ciclo es más chiquito, la frecuencia es mayor. Si la frecuencia es menor, es porque el periodo es más ancho. ¿Qué es lo que me dice el periodo? ¿Para qué me sirve saber el periodo de una onda? Bueno, acá hay un término que lo vamos a escuchar de ahora hasta que dejemos de ser radioaficionados. El periodo, la idea de periodo, me da un tiempo del dibujo de la onda. Como vamos a entender de que las ondas viajan a una velocidad constante, en un medio constante, me da algo que se denomina como lambda, que es la longitud de onda. La longitud de onda está directamente relacionada con la frecuencia. Cuando yo hablo de frecuencia, hablo de longitud de onda. Eso significa que la longitud de onda es la inversa de la frecuencia. Dicho de esta manera, que es la idea de este pedacito, que la frecuencia está relacionada sobre el lambda. ¿Sí? El lambda, que es la longitud de onda, es la inversa de la frecuencia. Y el lambda, como está determinado por una velocidad, es una medida en metros. ¿Qué me hace esta fórmula? Me relaciona una frecuencia con una distancia. Ese es el concepto que tenemos que tomar de acá. Sabemos lo que es frecuencia y tenemos que entender de que el lambda es la inversa de la frecuencia. O sea, que cuando yo más frecuencia tengo, el lambda es más pequeño. Esto es conceptual, y es importantísimo. Cuando yo menos frecuencia tengo, cuando yo bajo la frecuencia, el lambda aumenta. Ahora lo vamos a ver gráficamente. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Se entendió? Esto va a quedar después. Todo esto así, esta filmina yo se las grabo en PDF y se las paso. Bueno, este mismo archivo, este es un archivo PDF. Se los paso ahí, ¿sí? Entonces, acá se lo resumo por unidades. Un ejemplo. Estas son cosas que vamos a usar. Es un resumen práctico de las unidades de electrónica. Frecuencia. La vamos a ver con una F, generalmente. Se mide en Hz. O sea, el símbolo reducido es Hz. Que es lo mismo decir la relación, la cantidad de ciclos por segundo o 1 sobre el periodo. Es la relación que tiene con las otras unidades. El periodo, que se escribe con T, está marcado en segundos, porque es el tiempo que dura la onda. Y la relación es una sobre frecuencia, es la inversa de la de arriba. O sea, estas dos es lo mismo dicho de distinta manera. El lambda, que es la letra griega, se mide en metros. Y es la velocidad dividido la frecuencia. O sea, si yo esta velocidad, más adelante vamos a ver de que la podemos hacer constante, o sea, tomamos la velocidad de la luz, que se maneja con una C, yo sé que constante va a tener una relación directa con la frecuencia. ¿Sí? No es tanto la fórmula como dice recién yo, sino que tiene un número.
Y vamos a ver, y ese cálculo de relación entre frecuencia y lambda va a ser el ABC para todas las antenas. Ahí es donde vamos a aprender a calibrar la antena, Roberto. ¿Por qué lo hacemos? Y ciclo, son ciclos por segundo. El ciclo como tal, como se mide, es 1 sobre un segundo. ¿Por qué le pongo ciclo? Porque en muchos documentos que por ahí llegan a ver en equipo, van a escuchar que dicen 20 kilociclos. Son 20 kilohertz realmente. Pero muchos dicen 20 kilociclos. O sea, es lo mismo decir kilociclos que decir frecuencia. Por ejemplo, o no decir ciclos por segundo que decir frecuencia. Tiene la misma relación. ¿Sí? Acá se las pongo como referencia, estas dos. Acá hay un ejemplo, por ahí, de uso, de cómo es que se usa esto. ¿Qué sucede? Yo tengo una frecuencia de 1000 ciclos por segundo. 1000 ciclos por segundo, ¿qué están ciclos? 1000 veces en un segundo suceden esos ciclos. O sea, esas formas de onda, que pueden ser sinusoidal, puede ser cuadrada, puede ser rectangular. Siempre acá vamos a tratar de hablar de la sinusoidal, la básica, la que es así, son dos montañitas. Son 1000 veces esa señal por segundo, eso equivale a 1000 Hz. Como pasa con los multiplicadores, cuando yo hablo de gramo, kilogramo, o metro y kilómetro, bueno, las unidades multiplicadoras, como kilo, acá también funcionan. Por eso yo en vez de decir 1000 Hz, puedo escuchar 1 kHz, es lo mismo. Y también lo puedo pasar a la otra unidad más alta, que es megahertz. Esto por ahí a veces cuesta los pasos rápidos, pero después vamos acostumbrando, no hay problema. Acá dice, una onda de 1000 ciclos por segundo a una velocidad de 300 metros por segundo. Esta, que se llama velocidad, es la velocidad con que se desplaza la onda en el medio que se va a estar trabajando, que vamos a ver en los distintos medios. Después igual vamos a tomar siempre un medio específico. 300 metros por segundo, esta es la velocidad del sonido, es la que se llama un Mach, ¿sí? Bueno, esto es para las ondas de sonido, la onda que es un parlante, son las ondas mecánicas. Entonces yo digo, esta frecuencia de 1 kHz en este medio, ¿cuánto es el tamaño que tiene? O sea, ¿cómo hago la fórmula? El lambda va a ser igual a la velocidad, no voy a poner la C para que no se confunda, a la velocidad de la onda dividido la frecuencia. Esto parece mucha fórmula, no se preocupen, las fórmulas después salen más prácticas. Yo se hago fórmula para que vean de dónde viene. Después vamos a usar unos pasos directos, unas tablas. Ya está calculado. Y yo digo, la velocidad son 300 y la frecuencia es 1000. Yo sé de que el tamaño que tiene la onda, si yo la podría ver, son 30 centímetros. En el aire cuesta verlas, porque en el aire las escuchamos. O sea, si alguien grita con 1 kHz o un instrumento de sonido genera una frecuencia de 1 kHz de 1000 ciclos, y yo la escucho, esa onda tiene este tamaño. Las ondas, las ondas mecánicas, las vemos en el agua, por ejemplo. El simple hecho de tirar una piedra en el agua, generamos una baja frecuencia y vemos el dibujo de la onda. Esa ola que vemos es una onda sinusoidal, de esta manera, es mecánica. Y tiene una velocidad de desplazamiento que es diferente a esta. Que incluso en el agua el sonido es más rápido que en el aire. Cómo se desplaza. Porque el medio es más rígido. Eso es un tema mecánico. ¿Sí? Entonces, la idea del lambda, ¿qué me tiene que quedar a mí de esto? Decir, bueno, ¿qué relación tengo? El periodo sé que existe. No lo voy a usar casi nunca esto. Pero sé que existe. Es la relación que yo tengo, frecuencia con lambda. Es lo que vamos a usar siempre. El lambda es la velocidad dividido la frecuencia. Hoy la velocidad ya tengo que decir. ¿Por qué? Porque en el medio mecánico me interesa saber. No es lo mismo
la velocidad en el aire, que la velocidad del agua, que la velocidad en un hierro, en unas vías de tren, que la velocidad de la Tierra. Cada medio que es diferente cambia. ¿Y cuál es el tema de esas ondas mecánicas? Es que las ondas mecánicas necesitan un medio para transportarse. ¿Y cuál es el medio? Son los átomos que componen el material donde se transporta. Es por esto de que yo en el espacio exterior, donde hay un vacío, no hay moléculas de un material que lo compongan, el sonido no se propaga. Porque justamente, cuando escuchamos una película de ciencia ficción, que escuchamos una explosión, mentira, no se escucha nada en el espacio. Porque necesita un medio para transportarse. En el espacio, la onda del sonido no se transportaría nunca. Sí se transporta en los medios físicos. Por eso escuchamos que el golpe de un martillo sobre un hierro tiene un sonido rápido en el mismo hierro. Cuando sale al medio del aire, cambia su velocidad. ¿Sí? Va cambiando, depende de qué medio toque. Cuando hablemos de las ondas electromagnéticas, vamos a ver que eso es otra cosa. ¿Sí? Ahora vamos a verlo. Pero en sí, esta es la idea de que entiendan más o menos la referencia entre lambda y frecuencia. Dentro de las frecuencias hay formas de onda. Formas de onda es cómo se distribuye esa frecuencia. Siempre cuando vemos las ondas, esto que está acá es energía. Y esto que está acá... no dibujé. Esto que está acá es tiempo. O sea que para allá es el tiempo que va transcurriendo. Y en el tiempo que va transcurriendo, la energía puede ir cambiando. Si cambia de esta manera, se le llama senoidal. Si se la cambia de esta manera, se la llama pulsante, porque son pulsos separados. ¿Sí? Tiene un tiempo muerto acá. Esta es onda cuadrada. Esta es rectangular. También es cuadrada, se la llama, pero esta realmente tiene un número rectangular porque tiene ciclos positivos y ciclos negativos. Estas son ciclos positivos nada más. Triangular. Y estas son lentes de sierra. Son tipos de onda. ¿Cuáles son las que vamos siempre a analizar? Estas. A nosotros nos interesan las senoidales. Todos los análisis que vamos a hacer van a estar basados en estos tipos de ondas. Generalmente, en radiofrecuencia, este tipo de onda son ruidos. Por eso. Exacto. Está compuesta. Es más, eso que vos decís está más abajo. Eso cuesta mucho explicarlo a veces. Que realmente esta senoidal es la que se llama la onda fundamental. Es la onda base. Si yo quiero generar esta onda cuadrada, la manera de hacer esta onda cuadrada, rectangular, es generar un montón de tipos de senoidales. ¿Sí? O sea, este espectro que está acá, yo les dije de que esto es tiempo y esto es amplitud. Esto es una demostración en el espacio temporal, porque mi variable, que es la que yo voy analizando, que es el eje X, así, es tiempo. Esta que está a la derecha es otra forma de demostrar. Es otro tipo de concepto. Esto sigue siendo amplitud, tal como es acá, pero en el eje horizontal ya no tengo tiempo, lo que tengo es frecuencia. Esto se ve en un osciloscopio y esto se ve en un analizador de espectro. Son dos formas distintas de analizar las señales. O sea, yo en un osciloscopio vería las ondas una montada sobre la otra, como se ven acá, todas las ondas señales distintas. En el analizador de espectro yo vería picos. Este pico corresponde a esta, este pico más pequeño corresponde a esta, y este pico corresponde a este. ¿Y por qué los veo corridos? Porque cada una tiene distinta frecuencia. ¿Cómo sé que tiene distinta frecuencia? Porque fíjense de que el periodo de esta es de acá hasta acá. Tiene un tiempo. El periodo de la segunda, que le voy a dibujar de otro color, disculpen que mi dibujo sea tan de la segunda, fíjense de que es de acá hasta acá. Fíjense que este periodo es más corto que el verde. Si es distinto del periodo, la frecuencia es diferente. ¿Sí? La frecuencia del verde es más baja
que la de la roja. Y la roja es más baja que la del azul. Que el azul llega hasta acá. ¿Sí? Fíjense, son distintas frecuencias. Entonces, en el osciloscopio lo veo de esta manera. En el analizador de espectro lo veo de esta manera. Cuando veamos los programas para escuchar radio, vamos a ver una cosa como esta. Vamos a ver cada frecuencia en una emisión diferente. ¿Sí? Esta está en una frecuencia, esta está en otra, esta está en otra. Es la manera de trabajar generalmente. Este concepto se ve poco para usarlo, porque se mezcla mucho. Y si yo, resulta que mi equipo anda mal, satura, se puede decir que satura, en vez de sacar una onda como esta, que es señal pura, saca algo como esto, cuadrada, o rectangular, o diente de sierra, lo que va a estar generando el equipo es esto. Es un conjunto de ondas senoidales que yo no quiero tener. Si yo no quiero tener eso, ¿qué va a ser el problema? El problema final va a ser este. Vamos a hacer de cuenta de que mi equipo anda bien y transmite en esta frecuencia como debe ser. Perfecto. Pero resulta de que, porque lo tengo mal calibrado, lo estoy usando en saturación, tengo la antena mal adaptada, tengo el cable de antena con mala impedancia, tengo un problema de desadaptación en el transmatch, y muchas cosas más pueden pasar. Esa onda deja de ser señal pura y se empieza a generar este tipo de onda, o parecida al triangular, y genera otra frecuencia, y empieza a generar esto. Y así, es largo. Y cada vez con menor. Ahora, ¿qué pasa? Acá puede haber una emisora de FM que está fuera de banda nuestra, esta es la banda de radioaficionado. Entonces, yo estoy generando, por culpa de mi desadaptación, estoy generando armónicas, se llaman estas. Y le estoy generando un ruido a la FM, siendo que no lo debo hacer, porque tengo mal calibrado algo. Y esas son las cosas que aprendemos a hacer acá, a cómo utilizar esto. Yo otro día les dije de que cuando uno transmite, saca muchas cosas al aire. Y hay que tener mucho cuidado cómo se usa. Cuando yo uso un auto, si yo andando en la calle subo una rueda de la vereda, estoy haciendo mal. Tengo que saber que lo estoy haciendo mal. Y tengo que saber corregirlo. Esto es parte de lo que yo les dije. ¿Sí? Este es el concepto técnico. Después vamos a ver cómo es que lo hacemos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea de dónde se pone esto? Bien. Bueno. Dijimos el resumen de lo que es frecuencia, las formas de onda que hay y los tipos de ondas. Tipos de ondas. Las mecánicas que nosotros no las vamos a analizar realmente, no me interesan. Se las doy como ejemplo para que las sepan. Mecánica existen. ¿Dónde existen? En la radio. Desde la voz de ustedes hasta el micrófono es mecánica. Y desde el parlante hasta sus oídos es mecánica. Tal como está escuchando ahora, me están escuchando a mí cuando yo hablo con el parlante de mi voz hasta el micrófono y del parlante de su computadora a sus oídos. Bueno, esa es la parte mecánica. No nos interesa analizarla porque no entra en la parte de radio, en parte de audio. Las eléctricas las vamos a analizar en parte. ¿Por qué las vamos a analizar en parte? Porque las eléctricas están compuestas especialmente por el campo eléctrico. Y sí o sí necesitan un medio. ¿Y cuál es el medio de las eléctricas? Es el conductor. O sea, un cable de cobre, aluminio, cualquier material conductor permite que las ondas eléctricas se propaguen sobre ellas. Tal como las mecánicas necesitan un medio, como el agua, el aire, lo que sea. Las ondas eléctricas necesitan un medio, que es un medio eléctrico. Las ondas mecánicas es desplazamiento de fuerza mecánica entre moléculas exclusivamente. Las eléctricas es desplazamiento de electrones, de las cargas eléctricas negativas, que se mueven entre los átomos. Esto es muy básico, pero por ahí si miran la teoría lo van a ver. No importa, yo no me voy a poder contar la cantidad electrónica, no me interesa. Yo tengo que entender de que algo eléctrico va por un cable. ¿Y cuál es el campo del que va por el cable? Es el campo eléctrico, que es el que me interesa.
¿Qué sucede con las electromagnéticas? Que es todo el estudio que vamos a ver, que es acá donde entra lo más lindo. Las electromagnéticas son tipos de onda que sí o sí tienen los dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Esa combinación de campos que están desfasados entre sí a 90 grados, uy, cuánta teoría que le estoy dando, es lo que permite que se propaguen estas ondas sin necesidad de un medio. Las ondas electromagnéticas no requieren un medio para transportarse, no requieren cable, no requieren ni oxígeno, no requieren moléculas, nada. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas se autoalimentan entre sí. El campo eléctrico, que está a una fase, esto lo vamos a ver después mejor bien, pero yo le hago un adelanto ahora, y el campo magnético se encuentra en otra fase, a 90 grados generalmente. El campo magnético alimenta el campo eléctrico y el campo eléctrico alimenta el campo magnético. ¿Qué es el campo eléctrico? Rápido, el campo eléctrico es cuando ustedes agarran, frotan algo y se les pega los papelitos, se les pegan los pelos. Ese es el campo eléctrico. ¿Sí? Es la diferencia de potencial entre los electrones que están en un material. Punto. ¿Qué es el campo magnético? Es un imán, un electroimán realmente. ¿Sí? El magnetismo básico. Los dos son generados por cargas eléctricas. Uno alimenta al otro. Lo que permite esta combinación de campo eléctrico-magnético, con esto voy rápido, ¿no? Si ustedes ven que voy muy rápido me dicen, pero generan un movimiento. Y esa es la velocidad de propagación. O sea, estas ondas, que si yo las tenía que dibujar, capaz que la han visto alguna vez dibujada, la tengo más abajo el dibujito igual, ¿no? Hace un dibujo así, y la otra hace un dibujo a 90 grados. Esas ondas a 90 grados, que es el campo electromagnético, tiene una velocidad de desplazamiento. Esa velocidad de desplazamiento es la velocidad de la luz. Son 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué significa eso? De que las ondas electromagnéticas tienen la capacidad de propagarse a la velocidad de la luz, que es la velocidad más rápida que existe, a menos que podamos medir nosotros. Y como generan su propio medio, es lo que permite que viajen en cualquier medio, siempre y cuando el medio no la absorba. ¿Qué significa esto? De que en el espacio exterior, donde no hay nada, se propaga. ¿Cuál es el ejemplo más práctico? El Sol. El Sol es un generador de onda electromagnética. Como la luz, como el calor, como la radio, es lo mismo. La luz del Sol llega a nuestro planeta y viene por un medio. Traspasa la atmósfera y hay un medio que es el aire. Y el aire le absorbe energía. Ahí cambia el medio, cambia esta velocidad un poco, pero sigue siendo rápida. ¿Sí? Hasta un medio que puede ser un metal. Si estas ondas electromagnéticas llegan a chocar contra un metal que es conductor, se transforma en esto, en campo eléctrico, desaparece magnético y pasa a ser onda eléctrica. Este concepto que está así medio suelto ahora, después lo vamos a ver más adelante, más práctico. Pero es para que entiendan los tres tipos de onda. A mí me interesan las electromagnéticas. Cuando miremos el espectro, vamos a hablar de las electromagnéticas siempre. Y de ahora en más. ¿Está? Cuando hablemos de las eléctricas, va a haber sí o sí un cable que lo está conduciendo. Un cable o un conductor. Algo que es conductor. Una antena, que yo miro una antena así, los metales que componen la antena son conductores. O sea que la antena tiene ondas eléctricas. Nada más. Después, cuando esta onda sale de la antena, sí, sale como onda electromagnética. Y es lo que vamos a estar estudiando. ¿Está? Por eso les marco estas dos diferencias. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Muy bien? Bien. Bueno. ¿Qué se me... Bueno, acá a veces, si ustedes me entendieron para la parte de mecánica, yo necesito explicar a veces qué es lo que sucede. Para que se entiende la mecánica, ¿no? Acá en la filmina lo que se ve es qué es lo que sucede con los átomos, con las moléculas de aire o las moléculas de agua, o incluso las moléculas, los átomos que componen una cuerda que se está moviendo con onda, que acá se comprimen y acá se expanden, ¿no? Es lo que sucede. Esa es la transmisión del sonido, de las ondas mecánicas, sonido, ruido, lo que sea,
Es cómo se comportaría si yo miraría atómicamente los átomos, ¿no? Es esta aplicación que está acá. En las ondas eléctricas, para que se transmita algo, lo que sucede es que yo tengo a nivel atómico, mucho más interno que las mecánicas, que los átomos tienen un núcleo con protones y neutrones, que ese es el centro, y tiene electrones girando alrededor, y esos electrones tienen la capacidad de saltar. Y la diferencia que hay entre un conductor, un material conductor, y un no conductor, y cuando hablo de conductor, hablo del conductor conductor eléctrico y conductor de temperatura, porque es lo mismo, la temperatura también es energía que se transporta, tal como la electricidad. Y si algo tiene la posibilidad de transmitir sus electrones de un átomo a otro, de hacer una especie de corriente, como si fuera agua en una manguera, ese material se llama conductor. Cuando yo voy a la tabla química de los elementos, tengo materiales que son conductores y materiales que son aislantes. ¿Cuál es el aislante? Es el que tiene la capacidad de evitar que se le metan electrones o que se saquen electrones. Y cuesta mucho más hacerlo, por eso es aislante. Plástico, madera, teflón, hay un montón. Mica, la mica es uno de los mejores que hay. La cerámica, bueno, eso es a nivel moléculas, porque después elementos hay muchos. Y después hay un intermedio que son los semiconductores, que no lo vamos a tocar por ahora, que son los que se dejan y no se dejan tocar mucho. Es un intermedio, siempre ahí están los rebeldes, digamos. ¿Qué sucede dentro del cable? Que yo puedo ver un cable, imaginarme un cable con electrones que van y vienen. A eso se le llama corriente eléctrica. O sea, que el desplazamiento de las ondas en un cable está dado por esos electrones. Entonces, cuando un cable es mejor o peor conductor, es cuando permite o pone menos resistencia a que esto pase de acá para allá. Por eso es más caro un cable de cobre que un cable de aluminio. El cable de cobre tiene menos resistencia que el aluminio. El aluminio es más barato para hacer. Si yo haría un cable de oro, el oro es mejor conductor. El platino es mejor conductor. La plata es mejor conductor que el cobre. Es más caro hacer un cable de oro. Pero yo quiero tener menos resistencia a la conducción, porque todo lo que es resistencia es pérdida de energía. ¿Sí? Es pérdida de energía. El tema pérdidas lo voy tocando también muy constantemente, porque todo lo que perdamos es energía desperdiciada. Siempre vamos a optimizar para que todo esto tenga la menor pérdida. Es imposible evitar las pérdidas, es imposible. Es como querer evitar los rozamientos en un vehículo, es imposible, siempre va a haber rozamientos. En la electrónica siempre hay pérdidas. No hay un superconductor práctico para usar. Pero conociendo las pérdidas, ya no es un error. Lo que vamos a aprender de todo esto es cómo entender las pérdidas, cómo minimizarlas y cómo optimizarlas. Es la idea. Eso es lo que sucede generalmente en las largas tiradas de cable, ¿no? En las largas tiradas de cable, cuando más largo es el cable, más resistencia tengo, más pérdidas tengo. Es la misma cantidad de energía que yo quiera transportar. Así es como se mueven las ondas eléctricas. Esto, como le dije hoy, me adelanté un poquito recién, trato de ir más rápido a veces con esto para no perder mucho tiempo, porque esos son los conceptos que vamos a usar más adelante y me interesa más todo que lo veamos con el mismo idioma. Existen los dos campos, el eléctrico, que es este. El eléctrico se basa en la diferencia que hay entre las cargas positivas y negativas. ¿Qué es una carga positiva? Es un átomo que le faltan electrones. ¿Qué es una carga negativa? Es un átomo que le sobran electrones, porque tiene electrones de más. O sea, un átomo que tiene 8 protones internamente en su núcleo y tiene 8 electrones girando, está estable. Es un ion neutro, no tiene carga. O sea, tiene carga, pero no tiene carga desbalanceada. Si yo a este átomo le saco electrones y tiene 7, este va a tener más carga positiva que negativa y va a ser un ion positivo. Esto va a ser esto. Si yo a este átomo de 8 protones en el núcleo le pongo 9 electrones de alguna manera, se puede hacer, eso se hace. Eso pasa cuando ustedes frotan un pullover con algo y se les pegan los pelos. Bueno, eso pasa. Va a tener más carga negativa que positiva, entonces va a ser un ion negativo.
ese ion negativo es como ese. Este ion positivo y este ion negativo, lo que se va a hacer, va a tener una especie de repulsión, ¿sí? En cierta forma. De diferencia de potencial se le llama. Porque uno va a querer ceder el electrón y el otro lo va a querer tomar. Para quedar estable, justamente. Todo tiende a estar estable siempre. Todo tiende a estar estable. Esto se llama campo eléctrico. Cuando yo más iones positivos pongo de un lado y más iones negativos pongo del otro, más fuerte es el campo eléctrico. Un campo eléctrico, gente, se lo ve de esta manera. Esto es un principio de un capacitor. Vamos a ver después lo que es un capacitor bien definido. Capacitores hay muchos, ¿no? Que son dos placas metálicas y separadas por un dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Un dieléctrico es un material aislante. Un material que no permite, evita que no es conductor, en cierta forma. Bueno, que puede ser cerámica, puede ser poliéster, lo que sea. Fíjense de que acá no hay una conducción y esto es el principio del campo eléctrico. El campo eléctrico está metido acá. Esto está conservado y esto está expuesto. Vamos a ver las diferencias después cuando lo veamos en la práctica. ¿Qué es el campo magnético? El campo magnético es la fuerza magnética que tiene la diferencia de electrones. Este mismo campo eléctrico me puede generar un magnético. Este es el ejemplo que tiene el planeta Tierra. Al girar alrededor del Sol, se magnetiza y genera un polo norte y un polo sur. Esa diferencia de electrones de un lado y el otro del polo genera un gran campo magnético. Puedes usar con eso o puedes usar un electroimán. Un electroimán es una bobina, una inductancia en la cual circula corriente, y al circular corriente de un lado hacia otro, se genera una norma que es la mano de la ley de Lenz, la ley de la mano derecha, que bueno, no vamos a tocar tanto eso, que depende para dónde circula la corriente, es el campo como se genera, el campo norte y el campo sur. El campo norte y el sur lo que hace es genera líneas de campo de atracción. ¿Cuál es la diferencia que yo tengo entre el campo eléctrico y el magnético? Es que para el campo magnético sí o sí existe un norte y existe un sur. Sí o sí. El norte solo no existe. Siempre existe un imán. Siempre está el norte-sur, si la dupla. No queda otra. En cambio, en campo eléctrico yo puedo tener iones positivos solos, aislados de los negativos. Puede existir un montón de iones positivos juntos. Un ejemplo es una batería. Ustedes en una batería pueden tener dentro un electrolito cargado con iones positivos. Y eso es una batería. ¿Sí? Un imán, sí o sí, está compensado a sí mismo. Norte y sur. Si no, no existe. Yo no puedo romper el imán y tener un norte y un sur por el otro lado. Si yo rompo el imán, se genera un sur acá y un norte acá, automáticamente. ¿Está? Eso pasa en lo físico, como también en las ondas. Que después vamos a ir viendo cómo es el comportamiento ese, porque cambia. ¿Está? ¿Se entiende esto de los campos? Bien. Buenísimo. Vamos como piña, así ya. Y acá está la juntación de todo. La juntación, me sale la palabra cualquiera. La onda electromagnética, ahí está, como tal, como título, es generada por las cargas eléctricas. ¿Sí? Cargas eléctricas que fue las que vimos recién, los iones. Esos son iones. Oscilantes. O sea, oscilantes significa que están en movimiento. Si yo rozo un pullover y genero cargas eléctricas, pero están quietas, eso no genera onda electromagnética, porque están quietas. Oscilantes significa que tiene que estar cambiando, tiene que estar con una forma de onda. No importa qué forma de onda. Siempre vamos a analizar la sinuidad. Y está compuesta por los campos eléctricos y magnéticos de esas ondas oscilantes. Porque las ondas oscilantes generan el eléctrico por una manera y el magnético por la otra. Oscilan en planos perpendiculares. Perpendiculares porque fíjense, la roja es la eléctrica y la azul es la magnética. Están a 90 grados. O sea, si yo lo miro de frente, este es un campo y este es el otro. Están a 90 grados. ¿Está? Y son perpendiculares, ambas son perpendiculares, o sea, su frente de onda, al plano de propagación. ¿Cuál es el plano de propagación? Es la Z. Eso está en 3 dimensiones. Este es el principio de las ondas electromagnéticas.
¿Y qué son las ondas electromagnéticas? Son las ondas que tienen la capacidad de propagarse por sí mismas, porque estas mismas generan su propio campo de propagación. ¿Cuál puede ser una onda electromagnética? Todo el espectro, desde muy bajo hasta muy arriba. ¿Como qué es tan arriba? Como los rayos gamma, los rayos X, la luz visible, el calor, la luz ultravioleta, las ondas de radio, las ondas de microondas, todo tipo de frecuencia que yo salga por una antena, es todo onda electromagnética. ¿Está? Bien. Sí. Ahora, hacia las 9, fíjate que ya termino. Es esto nomás. Es más, esto va para la próxima, pues comunicación. Si ustedes me lo entienden bien, yo ya lo cocino esto. Nada más, ya les queda. Entonces ya puedo ir hablando más adelante, más rápido. Cuando más rápido puedo ir, yo más adelante le puedo dedicar más a lo técnico, más específico. Pero yo quiero que me entiendan de que si yo por ahí no les dejo claro los conceptos, cuando yo después le hable de metros, en una antena de ondas en metros, me van a decir, ¿qué me está diciendo este tipo? Es más, lo que yo le digo acá, lo van a ver en la reglamentación. ¿Sí? Porque el radioaficionado no habla de frecuencia muchas veces, habla de metros en las frecuencias. Entonces, estoy tratando de llegar a ese punto. Este es el espectro, y acá terminamos, esto es lo último. Igual esto queda grabado, pues si lo quieren chupear de vuelta, igual, yo veo que ustedes lo llevan bien, esto sí que no es problema. Este es el espectro de radiofrecuencia. ¿Cuál es el espectro? Vamos a hablar de frecuencia. Acá está, esta es frecuencia. ¿Sí? La frecuencia empieza desde el 0, que el 0 no está indicado, porque 0 sería onda continua, o sea que no hay oscilación, no hay cambio. Si no hay cambio, no hay espectro electromagnético. ¿Está? Porque no hay cambio. Hasta la más alta que podemos medir nosotros como ser humano, porque esto sigue subiendo. Pues ya acá hablamos de cuántica. Todo es cuántico realmente, pero acá ya son medidas cuánticas, muy difíciles de medir. Se basa en estadísticas, no en instrumentos. Estas son frecuencias, 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz. 100 Hz serían 100 veces de cambio en un segundo. La frecuencia de la onda eléctrica que tenemos en el cable, en los 220, es 50 Hz, está acá, más o menos. 50 Hz, esto sería 50 Hz. Este es el espectro audible, de acá a acá, más o menos, a 20 kHz. ¿Sí? Esto si fueran frecuencias mecánicas, pero yo estoy hablando de ondas electromagnéticas, que también usan esa frecuencia. ¿Y se pueden transmitir? Sí se pueden transmitir. Estas frecuencias son tan bajas que se transmitían. Había un sistema de posicionamiento antes que existiera el GPS que se llamaba antenas Omega, si ustedes lo han conocido. Las antenas Omega, el sistema de posicionamiento que había antes. Eran antenas enormes, de frecuencia muy baja, de 10 kHz. Esta frecuencia trabajan más o menos. Acá. Esta frecuencia. Que transmitían una onda para posicionarse. Y por el efecto Doppler podían los barcos navegar. Con un error tremendo, pero bueno, en ese tiempo de lo que había. Hasta que salió el sistema de GPS. Y acá vamos a ver muchos términos. Frecuencias extremadamente baja frecuencia, very low frequency, o sea, baja frecuencia, medium frequency, media frecuencia, HF, alta frecuencia, esto lo vamos a usar muchísimo, VHF, muy alta frecuencia, UHF, ultra alta frecuencia, lo vamos a un montón, SHF, super alta frecuencia, EHF, extremadamente alta frecuencia, eso es lo que significa. Fíjense que el HF, por una medida importante, va de 3 MHz a 30 MHz. Los cambios entre cada punto van de 30 de 3 en 3. ¿Por qué va de 3 en 3? ¿Por qué? Y acá es donde le voy a volver para atrás, cuando yo les dije de que la frecuencia, el lambda, y acá esto es la parte que necesito que me presten atención. El lambda, que es el ABC nuestro ahora, que el lambda está dado en metros, es una medida en metros, el lambda me dice el tamaño que tiene la onda, el tamaño que tiene un ciclo de la onda, ese tamaño. Que yo dije que el periodo lo toma en segundos, el lambda lo mide en metros, en distancia. ¿Y cómo lo hace por el medio en metros? Y porque dice que la velocidad de la onda que se propaga
divido su frecuencia. Yo acá tengo la frecuencia, un ejemplo, 1 MHz. ¿Y pero qué velocidad se propaga la onda? Y acá va el concepto. Las ondas electromagnéticas en el medio, o sea, el sin medio, o sea, sin ningún tipo de átomo, en el medio vacío, esto viaja a la velocidad de la luz, que se escribe con C. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? O sea, que mi fórmula básica, la voy a dibujar más prolija, así ya queda grabado, es 300.000 kilómetros por segundo. Divido la frecuencia, que la frecuencia es 1 sobre segundo. 1 sobre segundo se va con segundo y me queda kilómetros. Por eso, como la unidad es el metro, el lambda está dado en metro. O sea, de que el radioaficionado, todos los técnicos de comunicaciones, pero el radioaficionado, ve la frecuencia en metros, porque lo que nos interesa a nosotros es el lambda. Como esta velocidad es constante, todo el espectro que está marcado acá, porque esto es el lambda, que está acá, está tomado en esta referencia, en la velocidad de la luz, porque es la velocidad promedio de las ondas electromagnéticas. Cuando entran a la Tierra, que se encuentran con el oxígeno, con el aire, con las moléculas de aire y nitrógeno que están disueltas, cambia su velocidad. Pero esto es tan rápido que el cambio es menor, es muy poco. O sea, pasa de 300.000 kilómetros a 290.000 kilómetros, que uno dice, son casi 10.000 kilómetros por hora menos, por segundo, menos. Pero es tanta que el porcentaje es muy bajo. Yo puedo seguir tomando esto como una constante. ¿Sí? Fíjense de que yo acá tengo esta frecuencia MHz y acá arriba me dice el tamaño de la onda, 100 metros. ¿Sí? Y está corrido un poquito, porque no es un MHz. ¿Por qué está corrido? Porque la velocidad no es redonda, son 300.000 kilómetros. Entonces, los rangos, a mí, el rango de HF va de 3 MHz de frecuencia a 30 MHz. O mejor dicho, va de una onda de 100 metros a una onda de 10 metros. Ustedes cuando vean la reglamentación van a ver que la banda de HF le va a decir la banda de 60 metros, la banda de 30 metros, la banda de 20 metros, la banda de 15 metros. ¿Y qué es eso? Es porque eso es el lambda que corresponde a una frecuencia. ¿Se entiende eso? Bien, bueno. Yo sé que por ahí hay muchas cosas, uno después se acostumbra a esto. Se acostumbra a usarlo de esa manera. ¿Está? E incluso los equipos de radio aficionado, cuando yo cambio de bandas, me dice la banda. No me dice el numerito. Me dice 10 metros, 15 metros, 20 metros. ¿Sí? Eso es algo que usa muy común. La banda de VHF para mí es la banda de 2 metros. Capaz que lo han escuchado a veces. Salgo en la banda de 2 metros porque es la banda de VHF. La banda 70 centímetros. 70 centímetros porque es el tamaño de la onda que tiene el UHF. Fíjense de que el concepto de que cuando yo subo de frecuencia, voy más arriba en la frecuencia, el tamaño de la onda cada vez más chico. ¿Sí? Fíjense cómo se va achicando la onda. El tamaño. Porque es inverso. Cuando yo bajo de frecuencia, la onda cada vez más grande. Ese concepto también es muy importante tenerlo siempre en cuenta. ¿Está? Fíjense de que acá yo tengo las ondas de radio y acá esta parte es la que se llaman frecuencias ionizantes. No, está más arriba de las ionizantes, pero ya entran en frecuencias especiales. Acá entran los infrarrojos. Esto es calor. Bueno, esto es se usa para transmitir datos, pero esto es calor. El calor pasa por los... Después esto es lo que vemos con los ojos. O sea, la luz visible son ondas de radio, son ondas electromagnéticas. Pasa que las podemos ver. Estas las podemos sentir en la piel, las ondas, los infrarrojos. El rojo, el amarillo, los verdes, el azul, y acá empiezan los ultravioletas. Los ultravioletas son son malos para la piel, que estos generalmente son filtrados por la capa de ozono. Está el A, el B y el C. El C es el más peligroso, ¿sí? El A y el B también son jodidos, pero esto está un poquito filtrado, pero algo pasa, generalmente. No hay los rayos X, rayos gamma, y no son rayos cósmicos, que ya son muy difíciles de ver. ¿Está?
Este punto es el espectro de frecuencia completo. Vamos a ver mucho el espectro de frecuencia. Pero esto es para que se ubiquen, para cuando hablemos de frecuencia y hablemos de metros. Esta es la relación. Lo vamos a tocar muchas veces esto. ¿Sí? Pero era para que ya abrir la cabeza de una manera diferente para que empecemos a hablar idioma. Estoy diciendo el idioma básico de la radio, digamos. ¿Sí? Hasta acá estaríamos por hoy. Si le viene bien horario, seguimos con el mismo horario la próxima vez. No hay problema. Yo ya paro la grabación. Esto mismo después yo lo subo.